tiempo de palabra en tus manos. Queremos siempre rogarte que nos ayudes a todos, a todos. Somos necesitados de tu ayuda, Señor, para poder entender, comprender, digerir la palabra, esta palabra bendita que tanto nos ayuda en este mundo, Señor. Nos direcciona, nos conforta, nos alienta, Señor, para que sigamos nosotros en este desarrollo. En el nombre de Jesús, como iglesia queremos seguir creciendo en lo espiritual, queremos seguir alcanzando todas esas cosas por las cuales nosotros hemos sido alcanzados. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos, dejamos este tiempo en tus manos y que todo, Señor, lo que hoy vamos a hablar pueda ser como una pluma de escribiente ahí, grabando en nuestros corazones cada verdad que encontramos en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, que este sea un tiempo bien aprovechado, que este sea un tiempo en el cual podamos decir valió la pena haber venido, haber hecho el sacrificio aún en medio de la lluvia, pero aquí estamos, Señor. Que sea un tiempo bien aprovechado. Pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a aprovechar este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Vamos a ver si tengo aquí la presentación o se me hizo algo aquí. Fíjese que siempre he sentido, hermano, de que el Señor tiene una manera bien especial de bendecirnos. Creo que ahí está, ¿verdad? Vamos a ver. ¿O no? Todavía no. Ahí está, ok. Quiero que tomemos algunas cositas de las que hemos visto. Cómo el Señor, nosotros somos imagen y semejanza de Él. Somos creación, hermano, yo digo que tenemos los mismos, es que fuimos criados a imagen y semejanza del Señor. Entonces, lo que nosotros tenemos, eso también lo tiene el Señor. Fíjese que Él tiene corazón, tiene manos, tiene ojos, o sea, porque nosotros somos una semejanza de Él. Y entonces hemos estado hablando un poquito de los sentidos, cómo los sentidos divinos, y nos hemos enfocado un poquito en el oído, por ejemplo. Ahí vamos a estar hablando del oído en los discipulados, todo eso. Pero hoy yo quiero que lo veamos desde otro punto de vista. Yo quiero que lo veamos, hermano, y no sé si voy a tener que borrar, pero sí quiero escribir esto. Por ejemplo, los 5 ministerios. 5 ministerios, de alguna manera ahí están los 5 sentidos. ¿Cuáles son los 5 ministerios? Díctemelos, por favor. Apóstol, profeta, evangelista, vamos a ver, pastor, y el último, maestro. Entonces, mire, primero quiero que veamos esto. Estos son los 5 ministerios y en ese orden están en la Biblia. Qué lindo que se lo sepa hasta en el orden que están. Así están en la Biblia: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Estos cinco funciones ministeriales, quiero mostrarle esto para que veamos. Estas 5 funciones ministeriales las ejerció absolutamente todas nuestro Señor Jesucristo. Todas. Dice en Hebreos 3 que Él es el apóstol. El apóstol. Eso dice Hebreos capítulo 3. Fíjense que estos versículos que no son muy conocidos me gustaría que los leyéramos. Porque yo lo que quiero mostrarle, hermano, es cómo esa función
la vino a desarrollar. Toda esa función ministerial la vino a desarrollar nuestro Señor Jesucristo. Todas, todas. Por ejemplo, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús. Estamos leyendo ahí, ¿verdad? El apóstol. O sea, también él fue apóstol. El apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Él no fue un apóstol. Es bien importante entender esto. Él no fue un apóstol, él fue el apóstol. Él. Y de él se derivaron todos los demás. Apóstoles hay un montón, pero el apóstol solo hay uno. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces miremos cómo él vino a cumplir con todas esas funciones ministeriales. Otro versículo, le anoté uno aquí, hay varios, donde se dice, hermano, claramente que él fue un profeta. Aquí en Juan capítulo 6, verso 14, ellos dijeron esto, la gente dijo esto cuando multiplicó los panes. No los vamos a leer todos porque si no nos vamos a detener. Pero él es el profeta. También aquella mujer samaritana, cuando le dijo toda la verdad, ella le dice: me parece que tú eres un profeta. Entonces cumplió esa función ministerial. Hermano evangelista, hay mucho, pero este es el versículo donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para anunciar. Esa palabra anunciar es queruso, evangelismo. Entonces él fue un evangelista también, de traer buenas nuevas, traer el evangelio de la paz. Él fue un evangelista. Y este versículo que todos lo conocemos, hermano: yo soy el pastor, el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y casi todo el mundo lo conoció como maestro al Señor Jesucristo. Casi todo el mundo lo reconoció como maestro. Aún Judas lo reconoció como maestro. Entonces en Juan 13 él les explica: ustedes dicen que yo soy maestro y Señor, y está bien, dice, porque yo lo soy. Pero luego les corrige el orden y dice: pero yo, el Señor y maestro. Entonces lo que yo quiero mostrarle aquí con algunos versículos bíblicos, hermano, es que el Señor Jesucristo vino a cumplir con todas estas funciones ministeriales. Él fue el único que las pudo desarrollar todas. De ahí no existe humano que las pueda desarrollar todas. Por eso es la importancia, hermano, de que nosotros aprendamos a reconocer que otros tienen lo que nosotros no tenemos, que a otros le dieron el don y a nosotros no lo dieron, y que entonces yo necesito a ese hermano que sí lo tiene para que me ministre a mí. ¿Vamos bien ahí, amados? El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y maestro, nuestro Señor Jesucristo, él sí cumplió todas estas funciones. Él solo agarró esas funciones. Entonces vino a desarrollar un ministerio. Fue a la cruz, hermano. De la cruz lo pusieron en una tumba. De la tumba se levantó y viajó a las partes más bajas de la tierra. De allí el Señor lo resucitó y lo hizo sentarse, hermano, en lo más alto. Pero cuando iba en ese viaje, dice Efesios 4:10, mire este versículo que lo hemos estado leyendo. Dice: el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Hermano, mientras iba con ese viaje, porque dice los versículos ahí anteriores que él llevaba cautiva la cautividad, y mientras iba con ese viaje, él empezó a dar dones. Esos son domas. Y entonces empieza a distribuir esto. Lo empieza a distribuir. Pero mire, no se lo dejó todo a uno solo. Por eso yo hice énfasis ahí en el verso 11 donde dice: y dio a algunos el ser apóstoles, no a todos. Entonces empieza a repartir. A algunos les dio ser apóstoles, a otros les dio ser profeta, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Fíjese que aquí yo quiero hacer algo, porque la palabra nos enseña ahí por medio de lo que estamos leyendo que estos ministerios como que se desarrollan juntos, hermano.
Porque no hay ahí, mire, no hay otro, no separa entre pastores y maestros, no separa la palabra otros. No sé si me estoy dando a entender ahí. ¿Sabe qué nos enseña esto? Que todo pastor debería de tener algo de magisterio, debería de enseñar. Hay maestros que no son pastores, eso también. Por ejemplo, en las iglesias grandes hay maestros de la palabra que ejercen ese ministerio, pero ellos no son pastores. Solo tienen el don de enseñar, hermano, y entonces se usan, por ejemplo, las doctrinas, ya hay maestros reconocidos, hermano, pero no son pastores. De repente más allá el Señor les va a asignar esa labor o la tienen, pero todavía no se la tienen. Eso sería lo correcto. Tienen el llamado, pero todavía no se han manifestado. Eso puede darse. Ahora, lo que yo quiero, no me quiero ir por otro lado, lo que yo quiero enseñarle aquí, hermano amado, que esta labor que estaba en Jesús, esta labor ministerial que estaba en Jesús, cuando Él se fue de esta tierra, la distribuyó. La distribuyó. Ok, a uno les voy a dejar la función apostólica, pero no les puedo dejar todo porque es imposible, hermano. Mire, yo digo que por dos razones. Es una carga bien grande el desarrollarla toda, y otra es que cualquier humano se puede hinchar, hermano. Cualquiera se puede creer Superman, ¿verdad? Que es apóstol y que todas las funciones. No. Entonces el Señor dice, a unos les voy a dejar que sean apóstoles, a otros que sean profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ok. Entonces la distribuyó. Pero como le vengo enseñando que ahí están los sentidos espirituales, hermano, cada uno de estos nos ministran un sentido. Los apóstoles nos ministran un sentido. Los evangelistas nos ministran otro sentido. Los profetas otro sentido, los pastores otro sentido. Y entonces al final necesitamos, hermano, la administración quíntuple para que no nos pase lo que le pasó a Eva, que sus sentidos fueron desviados, que sus sentidos fueron, hermano, se corrompieron. Entonces, más o menos, fíjese que yo ordené esto, que lo apostólico va a ministrar los ojos, lo profético nos va a ayudar con el discernir los tiempos, hermano, discernir las atmósferas. Lo profético nos va a ayudar con que nosotros llevemos un norte, una visión basada en la revelación. El evangelista pues está muy relacionado con la boca, los que anuncian la paz. El evangelista, hermano, otra cosa que tengo que decirle aquí es que todo esto, lo que el Señor quiere es ministrar a la iglesia, Ningún ministerio fue hecho para otra cosa más que para ministrar la iglesia. O sea, estos ministerios, estos cinco unciones ministeriales deben de estar, hermano, totalmente enfocados en la iglesia. No deberíamos de salirnos de ahí. Entonces, lo pastoral está bien relacionado con el oír. Dice la oveja oye la voz de su pastor y le sigue. Entonces el pastor tiene eso de ministrar el oído de la oveja. Y los maestros tienen esa unción, hermano, de escribir, tienen ese tacto ahí desarrollado para que también lo ministren a la iglesia. Entonces, yo quiero que veamos esto, hermano, de cómo todo este ministerio que lo desarrolló nuestro Señor Jesucristo, ahora se lo entregó a humanos, les dio el don a algunos hombres de desarrollar los 5 ministerios, pero siempre con la misma función de ministrar a la iglesia, y que cada uno de estos, hermanos, tienen unas habilidades diferentes. Yo conozco, por ejemplo, mi pastor. Yo le podría decir, hermano, que él es apóstol y estas 2 funciones. Tiene eso. Él no es mucho de evangelismo, no. Mi pastor no es mucho de evangelismo. Profeta, pues tal vez mientras predica dice algunas cosas, pero no, la función que en sí no la desarrolla. Pero yo le puedo decir esto y esto, igual que el apóstol Sergio también.
un maestro de la palabra, tiene una iglesia que pastorea y tiene la misión que es lo apostólico, ¿verdad? Pero también conozco, por ejemplo, profetas que son maestros o pastores, ¿verdad? Entonces, ahí están las funciones, hermano, las funciones ministeriales, y cada una de ellas, hermano, ministran el oído, otros ministran hermano, otras ministran los ojos, otras ministran lo que es la boca, y ahí, hermano, entonces, al final, lo que yo quiero enseñarle acá es que necesitamos, hermano, toda esa administración de los 5 ministerios. Por eso es importante, hermano, la cobertura. Por eso es importante la cobertura. Por eso es importante estar en un manto donde los 5 ministerios estén fluyendo, donde los 5 ministerios estén manifestando. Entonces, fíjense que yo me quiero quedar con el primero. Vamos a ver lo apostólico ahorita. Nos vamos a quedar en lo apostólico. Yo quiero que revisemos qué importante, hermano, qué importante es que nosotros seamos ministrados con lo apostólico. Entonces, en este verso vamos a ver vamos a ver bien claro que lo que ministra lo apostólico es la vista, es los ojos. Este es el ciego que está allá, hermano, que está ahí en un lugar. El Señor llega, dice ahí que le hace barro, mire que estuvimos hablando el domingo un poquito del barro. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue pues y se lavó y regresó viendo, hermano. Entonces, aquí hay un ciego de nacimiento. Este ciego era de nacimiento, hermano. Este no que había perdido la visión, sino que este era ciego de nacimiento. Algunos estudiosos, algunos que les gusta meterse ahí con las escrituras, dicen que este hombre no tenía ni siquiera no sé cómo le llaman a esta parte de los ojos, cuencas, algo así, ¿no? ¿Ah? Cuencas. Es decir, ese no tenía nada, hermano. Y por eso es que dicen ellos que por eso es que el Señor usó barro como para irse al Génesis 2, donde el Señor agarra barro y empieza a hacer todo. Entonces, porque no tenía ni eso. Entonces, al untarle eso, dice barro, es como me voy al principio, a la creación. Y entonces lo manda. ¿Qué cosas, hermano? Lo envía y le dice, lávate en un estanque llamado Siloé. Que ese estanque Siloé quiere decir, aquí lo deja escrito el Señor, quiere decir enviado. Y esa palabra enviado es apostelo. Cuando se estudia, esa palabra enviado es apostelo. Es la G649, si usted quiere investigarlo un poquito, ahí está. De ahí se deriva la palabra apostolos. ¿Qué quiere decir apóstol? Dice que es enviar, es similar a apostolos, que de ahí es donde viene la palabra apóstol. Y también dice ese diccionario, el Vine, dice que denota enviar para servicio o enviar a una comisión. Ese es un apostolos. Por eso entonces veamos que la unción apostólica es, hermano, trabajar los ojos, trabajar la visión. Hermano, yo quiero entrar un poquito en empujarlo a usted, fíjese. Tal vez, yo sé que algunos lo hacen, yo sé que algunos, hermano, más bien ahí me pasan, mire que el apóstol predicó casi lo mismo que usted estaba hablando, o mire que esto dijo el apóstol. Yo digo, hay parte de la iglesia que se está recibiendo la unción apostólica entonces. Pero yo quisiera, iglesia, con esta enseñanza yo quiero trasladarle algo. Qué importante es que nosotros recibamos la instrucción apostólica. Por eso tenemos cobertura. Por eso, hermano, la cobertura no solo es tener un nombre. La cobertura es que nosotros empezamos a recibir aún lo que nuestros apóstoles están enseñando. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nosotros empezamos a recibir todo lo que esa unción apostólica, ¿sabe qué se está activando? Se están activando nuestros ojos. Es como que nosotros estamos, Señor, yo quiero irme a exponer a la palabra apostólica para que mis ojos empiecen a abrirse.
Yo lo entendía esto un poquito así, hermano, que el barro ya lo tenemos. El barro ya lo tenemos en los ojos. Lo que necesitamos es el agua del estanque del enviado para que nos lave. Y entonces podamos ver, como dice ese versículo, que podamos ver, hermano. Yo le preguntaba al Señor algunas cosas. Yo quiero entender más de la palabra, yo quiero aplicar más la palabra, hermano, de tal manera que le extraigamos. Entonces ahí el Señor en mi devocional me hacía sentir, es que el barro ya lo tiene la iglesia. Ya esa mezcla de barro ya está en nuestros ojos. ¿Qué necesitamos? Ir al estanque del enviado. Necesitamos ir, hermano, a la administración apostólica. Necesitamos exponerlo, pero hermano, no solo por escuchar un mensaje, no solo por salir del paso, no solo porque voy a ver qué no, vámonos a sentar con un anhelo, con un deseo. Señor, lava mis ojos a través de la palabra apostólica para que mis ojos se abran, Señor. Que yo pueda recibir una habilitación en mis ojos para poder ver cosas que antes no habían visto, y que entonces al abrirse nuestros ojos, hermano, empezamos así. Y mire, imagínese usted, ¿qué será, hermano, para un ciego poder ver en lo natural? ¿Qué será, hermano? ¿Cuánta alegría? ¿Cómo se expresará? Imagínese que va a una ciudad y empieza a abrir sus ojos y empieza a ver todos los edificios, y esto qué es, los colores. Empieza a ver, hermano, toda la naturaleza. Esa es una experiencia maravillosa. En lo espiritual también es lo mismo. Muchas cosas que hemos oído, pero no las hemos visto. Muchas cosas que solo hemos oído, pero no las hemos visto. Necesitamos, hermano, que la unción apostólica, que la palabra apostólica empiece a caer sobre nuestros ojos. Esa agua empieza a caer sobre nuestros ojos, para que entonces todo ese barro que tenemos se nos vaya. Llámele a ese barro, hermano, solo cosas naturales, solo cosas de este mundo, que nuestros ojos solo han visto lo natural, pero no han visto lo sobrenatural. Que nuestros ojos solo han visto, hermano, lo de esta tierra, pero que no han visto lo celestial. Entonces, ¿cómo necesitamos el agua de ese estanque apostólico para que nos quiten el barro, hermano? Y que entonces empecemos a ver lo espiritual y lo celestial. ¿No le gustaría eso a usted? Otra pregunta, ¿no cree que eso es necesario para este tiempo? Sobre todo para este tiempo en que vivimos, hermano. Es importante que nuestros ojos se abran. Entonces fíjese que el apóstol Pablo fue uno de los que así le puse al tema, mire, que se abran los ojos, que se abran los ojos a través de la palabra apostólica, que se abran los ojos, que esos ojos, hermano, comiencen a experimentar cosas nuevas en el Señor. Entonces, en 1 Timoteo 2:7 dice, para esto yo fui constituido. Mira, aquí hay un hombre que él mismo escribe de sí mismo, dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Fíjese que estaba revisando un poquito y entonces Pablo tenía, por lo menos de los 5 ministerios, tenía 3 en los que fluía. Era apóstol, era predicador, que esa palabra al estudiarse es la palabra queruso, o sea, era un evangelista, y también era un maestro, porque dice, digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Entonces Pablo tenía 3 de los ministerios primarios, 3. Digamos que era apóstol, era evangelista y también era un maestro de la palabra. Era un apóstol, era un evangelista, pero también era un maestro de la palabra. Entonces, otro que él no se movía en lo profético, hermano, él no se movía vamos a ver, él tenía apóstol, evangelista y maestro. En lo pastoral, Pablo no tenía una iglesia a cargo de él, no. Él siempre andaba, hermano, de gira. No tenía una iglesia donde decir una sede donde él predicaba. Siempre andaba de gira. Siempre andaba, hermano, haciendo el trabajo apostólico. Entonces tenía 3. Lo que yo quiero oír, hermano, es que este hombre
cuando es llamado, cuando el Señor le sale al encuentro, allá cuando iba camino a Damasco, él está contando su testimonio en Hechos capítulo 26. Voy rapidito porque quiero ver si logro, hermano, dejarle algo más a esto. Dice, Hechos 26, 16 dice, él está contando su testimonio y dice que el Señor le dijo, levántate, ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me he de aparecer a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te enviado, un apóstol. Pero dice el versículo 18, para que abra sus ojos. Mire la función apostólica. Para que abra sus ojos. Esta es la función apostólica. La función apostólica es abrir los ojos, hermano, de la gente. La función apostólica es abrir los ojos de la gente. De la iglesia, de los cristianos, de aquellos que ni siquiera creen, abrir los ojos. Y entonces yo quiero que anotar algunas cositas aquí. ¿Qué pasa cuando se abren los ojos? Lo que está en verdecito. ¿Qué sucede, hermano, cuando los ojos se abren? Vamos a ver si encuentro un colorcito aquí. No hay negro, ¿va? Bueno, lo voy a escribir con este. Bueno, entonces dice, a fin de que se vuelvan, entonces volverse, al abrir los ojos, volverse de la oscuridad a la luz, dice ahí, ¿verdad? A la luz. Esa sería una de las cosas que suceden cuando abrimos nuestros ojos. Otra de las cosas que suceden es volverse. ¿Qué le parece esa segunda? Volverse del dominio de Satanás, que el Señor lo reprenda, a Dios. Aquí tendríamos que escribir, pero por espacio no lo voy a dejar así, del dominio de Satanás al dominio de Dios. Eso sería lo segundo. Lo tercero es, hermano, recibir el perdón. Recibir el perdón de pecados. Y por último, también recibir la herencia. Aquí hay 4 cosas. Ok, todo esto pasa cuando se abren los ojos. Entonces, hermano, ¿por qué es importante la función apostólica? ¿Por qué es importante el estar yendo al estanque del Siloé? ¿Por qué es importante que nosotros nos estemos lavando los ojos? ¿Por qué es importante que vayamos a sacar desagua? De que se nos ministre esa agua en nuestros ojos. ¿Por qué es importante la instrucción apostólica? ¿Por qué no basta solo con la función pastoral? Sino que necesitamos lo apostólico. Lo necesitamos, hermano. Que el Señor, mire, que el Señor Espíritu Santo nos ayude a entender que si los 5 ministerios están para la iglesia, nosotros deberíamos de alguna manera exponernos, hermano, a los 5 ministerios. Y por eso es que el Señor nos guíe a quién tenemos que traer, por qué tenemos que traer a otras personas aquí que tienen un ministerio que nosotros no lo tenemos. Porque es importante que venga un profeta, por ejemplo. Porque es importante que venga un evangelista. Pronto vamos a tener la visita de un evangelista aquí. Porque es importante eso. Porque necesitamos la administración, hermano, de los 5 ministerios. La necesitamos. Para que habilite nuestros sentidos. Que nuestros sentidos estén despiertos totalmente. Entonces, mire. En estas 4 cosas yo creo que me voy a detener en algunas. Pero mire estas dos. Porque ya está.
para que reciban por la fe en mí, uno, el perdón de pecados y dos, la herencia. Entonces, hermano, ¿qué es recibir? Ayúdeme a definir la palabra recibir, ¿qué es? Obtener algo. ¿Qué más? ¿Perdón? Que nos den, sí. Pero, ¿ah? Es tomar. Por ahí vamos, por ahí. Tomar, aceptar. No me vaya a agarrar esto. Yo le estoy dando esto a la hermana Senia. Hermana Senia, no lo tome. Es que quiero poner el ejemplo. Hermana Senia, le regalo este marcador. Mire, este es un marcador súper especial. Me lo mandaron de Italia. Este marcador escribe solo. ¿Sabe que si este marcador usted lo vende, le van a dar $1,000,000? Recíbamelo, hombre. Agárrelo. Yo le estoy dando algo a ella y ella no me lo está recibiendo. Entonces hay mucha iglesia perdonada, pero que no han recibido el perdón. ¿Pero por qué? ¿Por qué no han recibido el perdón? Porque no les han ministrado los ojos. Esto es tremendo, hermano. Hay mucha iglesia perdonada, condenada, porque no han recibido el perdón. El perdón ya lo otorgó nuestro Señor Jesucristo, pero no se ha recibido porque nuestros ojos no han visto el perdón de Dios. Entonces necesitamos lo apostólico, hermano, para que nosotros realmente vivamos sin condenación. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuánta gente se ha ido de la iglesia? No porque lo trataron mal, no porque, hermano, ¿sabe? No porque aquí le hicieron algún desplante. Mucha iglesia se ha retirado de la congregación porque se sienten condenados y que no son dignos de estar acá y que el enemigo los ha acusado de una manera terrible. Y lo que no, se esconden, así como Eva y Adán, cuando el Señor los llamaba, se escondieron. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que tenías que esconderte? Entonces, imagínense, hermano, que hay perdón de parte de Dios, pero hay que recibirlo. Pero esto hay que entenderlo, hermano. Y para poder entenderlo, nuestros ojos tienen que ser habilitados. Y para que nuestros ojos sean habilitados, tenemos que estarnos lavando con el agua del enviado, lo apostólico. ¿Qué tal la herencia? ¿No dice la palabra que si somos hijos, también somos herederos? Pero también dice que si el heredero es niño, no puede recibir la herencia. Tiene la herencia, pero no la puede recibir. Entonces, ¿qué necesito yo para recibir la herencia? ¿Qué necesito para recibir la herencia? Ser mayor de edad, madurar, crecer, desarrollar. ¿Y qué necesito para crecer? Pues la Biblia dice que dejemos de tomar solo lechita y que empecemos a tomar la comida sólida. Yo quiero poner nombres a comida sólida. Empecemos a alimentarnos de lo apostólico. Empecemos a recibir pan sólido. Empecemos, hermano, a anhelar más comida un poquito más fuertecita, hermano. Eso nos va a hacer crecer, eso nos va a hacer desarrollar, eso nos va a hacer, hermano, que entonces podamos llegar a una estatura donde podamos recibir la herencia. Mire, le voy a leer otro versículo para que pongamos otros puntitos. Efesios 1:16. No ceso de dar gracias. Está el apóstol Pablo todavía, lo apostólico. Está el apóstol Pablo y dice: no ceso de dar gracias
por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría. Está el apóstol orando, pidiendo, hermano, para que la iglesia, en este caso de Efesios, pero que nos quedó escrita para nosotros. Voy a hacer solo voy a pararme aquí un poquito, una pausa. Hermano, yo creo que todas estas oraciones que hizo el apóstol Pablo, ahí estamos nosotros, la iglesia. Es decir, quedaron escritas para X iglesia, pero yo creo que todas esas oraciones, porque yo estuve estudiando una vez cuántas veces oró Pablo por la iglesia y que quedó escrito la oración. Oh, hermano, ese hombre sí, yo oro por ustedes, por esto, oro por lo otro, oro por esto, oraba por la iglesia. Entonces el Señor de alguna manera me hizo sentir, todas esas oraciones que hizo Pablo quedaron para la iglesia. Entonces aquí hay una oración apostólica, hermano, que dice que es para que nosotros recibamos un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Todo esto tiene que ver con abrirse los ojos. Pero dice, mire, verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Otra vez lo apostólico con los ojos. Lo apostólico con los ojos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Para que sepáis, otra vez ahí nos dan para qué. ¿Para qué? ¿Para qué se abran los ojos? ¿Para qué es importante que se abran los ojos? Para que sepamos cuál es la esperanza. Entonces yo le puse a esto, creo que así le puse, vamos a ver, saber. Para saber. Para darnos cuenta, hermano, para saber cuál es la esperanza de nuestro llamado. Del llamado. ¿Quiénes serán esos llamados? Le puedo preguntar, ¿usted es un llamado? Pero usted me puede contestar por qué es un llamado. Bíblicamente. Sí, hermano Kevin. Sí, 100 puntos, hermano. Lo voy a invitar a un café, fíjese. Exactamente ese versículo dice de que Él nos predestinó para ser hechos a la imagen de su Hijo. Y luego dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Ahí somos llamados. Ahora, otra pregunta, ya sabemos que todos somos llamados, ¿verdad, hermano? Bíblicamente ya sabemos que somos llamados porque fuimos predestinados. Mire, todo el que vino aquí a la tierra vino con un llamado. Todos, hermano. Todos. Vino con un llamado de parte de Dios. A veces esto no solo lo dejamos a nivel de ministerio. No, a mí el Señor me llamó a ser pastor. A mí el Señor me llamó a esto. No. A todos nos llamó el Señor. Todos somos llamados. Por eso muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, si ya somos llamados, ya sabemos cuál es la esperanza de nuestro llamado. Esa es otra pregunta. Porque de repente podemos saber que somos llamados, pero no sabemos cuál va a ser nuestro premio. Entonces, cuando se abren nuestros ojos, nosotros entendemos cuál es la esperanza de nuestro llamado. ¿Por qué mi llamado? ¿Cuál es el premio que yo espero? ¿Cuál es el galardón que yo espero? ¿Cuál es, hermano, cuál va a ser mi recompensa cuando yo termine mi llamado? Por eso el apóstol Pablo decía, ya he terminado mi carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, ahora solo me espera mi corona. Ese tenía bien claro, hermano, cuál era su esperanza. Entonces, ¿cuál es la esperanza de todos nosotros? Yo creo que necesitamos el agua en nuestros ojos para que tengamos bien claro cuál es la esperanza de nuestro llamado. ¿A dónde vamos a terminar? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros, hermano? Todo eso. Ok, otro que dice ahí es que, otros que dice que vamos a conocer, no es lo mismo recibir herencia que conozcamos las riquezas de su herencia. Es diferente esto, hermano. Conocer
Mire todo lo que sucede. En 2 versículos, hermano, sacamos todo esto. Mire. Y si seguíamos estudiando esto, ¿qué pasa cuando se abren nuestros ojos? Conocer las riquezas de su herencia. Hermanos, solo aquí tendríamos que hablar de muchas cosas. Hermano, ¿qué herencia le espera a usted? ¿Qué herencia me espera a mí? ¿Cuáles son todas las riquezas que tenemos en su herencia? ¿Qué riquezas hay en la herencia que el Señor tiene para nosotros? Aquellas que hemos de recibir la herencia. Entonces hay que conocer las riquezas de esa herencia y este es impresionante. Esta última es impresionante. Que podamos nosotros conocer. Esa palabra sepáis, tal vez la hubiera subrayado, pero aquí ando un puntero, creo, vamos a ver si me funciona. Esa palabra, hermano, así, esta palabra, mire, esta palabra, sepáis, esa palabra se puede traducir como conocer, entender. Entonces, para que podamos saber, número uno, ¿cuál es la esperanza? Que yo esté bien claro, hermano, qué es lo que el Señor tiene preparado para mí. ¿Cuál es tu premio? ¿Cuál es tu final? Porque si nosotros vivimos esperando ese premio, ese final, hermano, nuestro presente siempre va a estar arriba, siempre nuestro presente vamos a estar en victoria. ¿Por qué? Porque nosotros las cosas de aquí abajo no nos van a quitar la atención, porque tenemos la mirada puesta en la recompensa, en lo del final. Entonces conocer, saber las riquezas de su herencia y también conocer la grandeza de su poder. Así lo voy a poner, conocer la grandeza de su poder. Mire, ya le di el tema. Esto es lo que traía preparado. Pero déjeme darle algunos versículos. Ahora, dice ahí que la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales. Es ese verso 19, yo quiero quedarme un ratito en él, quiero ver cómo voy de tiempo. ¿Por qué, hermano? Yo realmente encuentro ahí que, yo digo, ¿cuánto necesitamos el agua apostólica? ¿Cuánto necesitamos el agua del estanque de Siloé para entender esto? Pero para los hermanos que anotan, el volvernos de la oscuridad a la luz no es un suceso, es un proceso. Voy a volver a repetir esto, hermano, porque yo quiero que usted algunas cositas, por lo menos algunas cositas, imagínese cuánto teníamos que hablar de cada uno de ellos, pero por lo menos de esto yo sí considero importante que entendamos algo, que para salir de las tinieblas a la luz no es un suceso, es un proceso. Por eso es que la amada, el cantar de los cantares, que es la iglesia, le presentan estas 3 etapas. ¿Quién es esta que se asoma como el alba? El alba todavía no se puede ver bien claro, es como un amanecer todavía. No hay luz total todavía. Después puede ser que los cristianos, algunos cristianos, voy a decirlo de esta manera, algunos cristianos que ya nacieron de nuevo, no pasaron de la etapa del alba. Salieron de la densa tiniebla, pero se quedaron en un lugar todavía que es tenue, en un lugar donde la luz no es total todavía. Hay que evolucionar y que la luz en nosotros sea como la luz de la luna, para que después la luz sea refulgente como el sol. Cuando la luz sea como el sol, entonces podemos decir, hermano, que ya hemos alcanzado una luz plena. Pero puede ser que nos hemos quedado en alguna de esas etapas. Puede ser que la luz de Cristo todavía no es plena en nosotros. Por eso necesitamos estarnos lavando los ojos para que la luz cada vez sea mayor en nosotros. Es decir, hermano, mire, cada vez que vamos entendiendo más,
hay más luz en nosotros y hay menos tiniebla. Cómo quisiera, hermano, que realmente, mire, que realmente nosotros pudiéramos, que el Espíritu Santo nos ayude, que realmente nosotros pudiéramos entender esto. Cada vez que por la instrucción apostólica nosotros logramos entender algo, se enciende una luz más en nosotros. Entonces, cada vez que hay más luz, hay menos tinieblas en nosotros. Entonces, es una evolución. Cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios y viene una palabra que nos, hermano, realmente nos hizo entender algo que no habíamos entendido, en ese momentito usted y yo estamos recibiendo más luz. Entonces, al tener más luz, hay menos tinieblas en nosotros. Entonces vamos resplandeciendo. Vamos resplandeciendo. Y la verdad es que a donde lo quiere llevar a nosotros lo apostólico, hermano, es que nosotros lleguemos a ser totalmente seres de luz. Hasta que todos alcancemos la estatura del varón perfecto. Pero hay que lavarnos los ojos, hermano, iglesia, hay que lavarnos los ojos, hay que ir a la fuente apostólica para que se nos vayan abriendo los ojos. Sí está aquí conmigo, ¿verdad, hermano? Dice que siento como que, no sé, hermano, tiene frío, no sé, está bien, los aires están bien, no sé. Pero sí es necesario mire, es necesario que podamos salir un poquito despiertos esta noche y decir: Señor, cuánto he desperdiciado mi tiempo en ver series, Netflix y todo, Liga de Campeones y todo, cuánto he desperdiciado mi tiempo en vez de estar recibiendo la palabra apostólica. Cuánto he perdido mi tiempo, Señor, en vez de llevar mis ojos, al estanque del Siloé, para que yo pueda tener más luz. Y entonces cada vez hay en mí menos tinieblas. Hermano, si comenzamos en el evangelio a tientas, hermano, por la misericordia de Dios llegamos y empezamos a experimentar algunas cosas. El problema es que nos pudimos haber rezagado. Si se lo pongo en un horario, nos pudimos haber rezagado en eso de las 5 de la mañana, cuando todavía no se ve bien. No vino nuestro amanecer total. Ni siquiera llegamos a las 9 de la mañana, mucho menos al mediodía. Por eso es que la Biblia dice también, hermano, que el caminar del justo es como la luz del amanecer. Ahí llegamos todos. Pero dice que cada vez brilla más hasta que se hace de día. Entonces, cuando nuestros ojos se van abriendo, hermano, por la palabra apostólica, por la administración apostólica, nuestros ojos se van abriendo. Y entonces estamos recibiendo más luz. Y entonces cada vez que hay más luz en nosotros, hay menos tinieblas en nosotros. Hermano, nosotros tenemos, voy a ponerlo así más o menos, nosotros tenemos una capacidad de luz. Este es nuestro 100% de luz. Pero entonces de repente, hermano, entonces cuando empezamos a entender la palabra, tenemos esto de luz. Póngale que este sería ¿qué? Un 25%, vaya, más o menos. Entonces tenemos un 75% de tinieblas en nosotros. Pero nos empezamos a discipular, nos empezamos a exponer a la palabra. Entonces este 25 pasa a ser un 50. Entonces ya redujimos, hermano, ya redujimos las tinieblas a un 50. Pero si seguimos, oh Señor, sígueme revelando, Señor, que yo pueda seguir entendiendo el mensaje apostólico, que yo pueda seguir entendiendo la enseñanza apostólica, que yo pueda seguir lavándome los ojos en el estanque de Siloé. Entonces de repente este 50, hermano, se convierte en un 75.
En un 75, imagínense, en un 75 de luz ya solo hay un 25 de tinieblas. Vamos evolucionando. Vamos dejando que la luz, hermano, nos invada, nos invada, nos invada. Pero un cristiano que no se expone a la palabra apostólica, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Necesitamos lavarnos los ojos, hermano. Necesitamos que lo apostólico ministre nuestros ojos. Por eso le traté de dar los versículos ahí. Entonces, que el Señor nos ayude. Le voy a dar otro. Mire, ¿cuánto tendríamos que hablar del dominio de Satanás? ¿Cuánto tendríamos que hablar del dominio de Satanás, hermano? Dice la Biblia que el Señor nos ha dado, no nos ha dado el Señor un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si nosotros logramos tener esto, dominio propio, es decir, el enemigo no tiene poder sobre nosotros. Amén, amados. Mire, si nosotros tenemos dominio propio, eso quiere decir que nadie nos domina, sino que nosotros somos dueños de nosotros mismos. Pero con ese dominio propio debemos de rendir nuestra vida delante del Señor. Hay que entenderlo de esta manera, que para poder rendirnos delante del Señor es necesario que recuperemos primero nuestro dominio sobre nosotros mismos. Y eso lo da el Señor, es un don que el Señor lo da. Eso es uno de los frutos del Espíritu. Si usted lo lee, hermano, si usted lo lee en Gálatas 5, dice que del fruto del Espíritu es el dominio propio. Y esto tiene que ver con lo que dijo el Señor Jesucristo: no hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Es decir, él no tiene nada que reclamar en mí. Él no tiene ningún derecho, dice otra versión, la versión Kadosh dice, él no tiene ningún derecho sobre mí. Hay una versión, la versión al día dice, él no tiene ningún dominio sobre mí. ¿Será que nosotros podemos decir esto, hermano? ¿O será que Satanás dice todavía, que el Señor lo reprenda, pero será que Satanás, no, yo le domino los ojos a ese cristianito todavía? No, yo le domino, todavía yo le domino su boca. Vieras que feo habla cuando no está en la iglesia. Todavía tengo un dominio sobre sus manos. Todavía tengo un dominio sobre su mente. Hermano, que nosotros lleguemos, pidámosle al Señor esto. Mire, la función apostólica nos lleva a eso, a que nosotros podamos tener ese dominio propio y quitarle todo derecho al enemigo de nuestra vida. Quitarle todo derecho al enemigo de nuestra vida y entregarle, hermano, nuestra vida al Señor por completo. Por eso volvernos, el abrir nuestros ojos, la palabra apostólica, el lavarnos en el estanque de Siloé, es que nos vamos a volver del dominio de Satanás al dominio de Dios, a recibir el perdón. Esto ya se lo puse ahí, o de alguna manera se lo expliqué, donde dice: por consiguiente, no hay ahora ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Recibir el perdón, quitar todo sentimiento de condena, que nuestros ojos se abran, hermano, para que podamos nosotros de alguna manera saber que ya nuestro Señor Jesucristo pagó todos nuestros pecados. Ok, recibir la herencia. Este es el versículo que le decía, mire, digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada hay diferencia al siervo, aunque sea el dueño de todo. No puede recibir herencia. No puede recibir herencia, aunque sea el dueño de todo, pero como es menor de edad, no creció, no puede recibir herencia. Esta es, ¿cuál es la esperanza? Este es el versículo que mencionaba el hermano Kevin, mire. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, a que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ok, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Cuál es la esperanza de nuestro llamado? Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Si yo le preguntara ahí, hermano, de esas cosas que se dicen ahí, ¿cuántas ya se cumplieron en nosotros? Por ejemplo, ¿ya fuimos predestinados? Amén. Ok, si ya fuimos predestinados, ¿ya fuimos llamados? Amén. ¿Ya fuimos justificados? Ahora, ¿ya fuimos glorificados?
¿Cuál es nuestra esperanza entonces? Ser glorificados. Entonces, que se abran nuestros ojos para que sepas, hermano, para que sepamos que nos espera un cuerpo glorioso. Dice la Biblia en 2 Corintios 5, creo que está eso, que esta morada terrenal va a ser desechada, pero está preparado para nosotros una morada no hecha con manos de hombres, sino que una morada hecha por la mano de Dios. Eso es un cuerpo, ese es un cuerpo glorioso, un cuerpo glorificado. Entonces, pero ¿cuánto cristiano está consciente de eso, hermano? ¿Cuántos hijos de Dios pueden estar totalmente entendidos de que les espera un cuerpo glorioso? Entonces hay mucha iglesia que no conoce cuál es la esperanza de su llamado. Por eso necesitamos que se nos laven los ojos, hermano, para que aún estando en este cuerpo lleno en esta tierra, con este cuerpo lleno de debilidades, lleno de problemas, nosotros podamos entender que esto es desechable, que esto en algún momento, hermano, se tiene que desechar, pero que nos espera un cuerpo glorioso, un cuerpo indestructible, un cuerpo incorruptible, un cuerpo, hermano, que no es un cuerpo humano, es un cuerpo celestial. Entonces, hay que entender esto, que mire, que se caigan las escamas de nuestros ojos, como le pasó a Pablo, hermano, que así como este ciego recibamos esa agua apostólica para que podamos entender todo esto. Créame que podríamos hablar muchas cosas. Este es para las riquezas de su herencia, mire, que si somos hijos somos herederos, pero también coherederos con Cristo. Hermano, no es lo mismo ser herederos que coherederos. El coheredero es que todo lo que es de Cristo es de nosotros. Hay riquezas. En estos minutitos que me quedan, yo quiero que hablemos de este último, hermano. Créame que estoy tratando de entender un poquito mejor conocer la grandeza de su poder. Hermano, ¿será que estamos conscientes realmente qué poder es el que opera en nosotros? ¿Qué poder es el que opera en nosotros? Entonces, veamos lo que leímos, pero lo vamos a poner desde aquí, Efesios 1:18, creo que está esto. Pero mire 19. También debemos de conocer, dice, cuando se abran nuestros ojos, vamos a conocer la extraordinaria grandeza de su poder para ¿con quién? ¿Para con quién, hermano? ¿Los qué? Los que creemos. O sea, esto no es para un cierto sector de la iglesia. Esto no solo es para algunos, sino que esto a nosotros nos tiene que, hermano, que mover. Mire, y yo estoy tratando de que el Señor me ayude a entender un poquito más esto. Vamos a ponerle un color más o menos aquí. Los que creemos. ¿Cuántos creen en el Señor acá, hermano? Es que esto me mueve a mí, porque yo digo, Señor, ¿cuánto tiempo nosotros como iglesia hemos pasado sin entender estas cosas? ¿Por qué? Porque nos ha faltado el agua, hermano. Y mire, no lo estoy señalando, aquí nos estamos metiendo todo. Nos ha faltado que nos expongamos a la palabra apostólica. Hermano, ¿cuánto se van a abrir nuestros ojos si empezamos a recibir lo apostólico en nuestras vidas? Si empezamos a valorar lo apostólico. No solo saber, el apóstol Sergio, el apóstol Germán, sí, yo sé, la cobertura del ministerio y la cobertura general. No, pero ¿cuánto recibimos de lo que el Señor les da a ellos? ¿Cuánto nos exponemos a ellos? ¿Cuánto valoramos cada mensaje que se da, cada palabra que se da? ¿Cuánto lo valoramos?
Hermano, es que no hay tiempo. Sí hay tiempo. Yo le aseguro que si valoramos lo que se está ministrando, yo le aseguro que sí hay tiempo. Sí sacamos, hermano, sí hacemos un esfuerzo, hermano, sí lo hacemos, hermano. ¿Por qué? Porque estamos conscientes cuán importante es para nuestros ojos la palabra del apóstol, de lo apostólico. Entonces, mire, todos creemos en el Señor, sí, pero Pablo les dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón, dice esta versión, las otras de vuestro entendimiento, sean iluminados. Que sean iluminados vuestros ojos. ¿Para qué? Para que, entre todo, para que ustedes sepan cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos. No es para otros, es para los que hemos creído. Entonces, mire, podemos haber creído, y yo creo que así estamos la gran mayoría de nosotros, hermano. Podemos haber creído, pero no tenemos conciencia, no sabemos ¿qué poder es el que está operando en mí? ¿Qué poder es el que está operando en mi vida? Y entonces, hermano, aquí es donde yo encuentro que por eso es que a veces no avanzamos. Pues es que a veces, hermano, por eso es que a veces cualquier problemilla nos pone a temblar. Cualquier crisis nos pone a temblar. Porque no sabemos qué poder opera en nosotros. Entonces el apóstol Pablo explica cuál es ese poder. Solo esto, solo esto nos desarma. Mire, ese poder fue el que obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. O sea, hermano, ese poder que opera en nosotros es el mismo poder que operó en Cristo cuando lo resucitó de los muertos. Yo no sé si eso le parece poca cosa a usted. A mí no. O sea, que el poder que está operando en mí ahora sea el mismo poder que operó cuando levantaron a Cristo Jesús de entre las cenizas. Eso es algo glorioso. Eso no es cosa cualquiera. Porque aquí deberíamos de preguntarnos, ¿habrá un problema, habrá una situación, habrá algún estado de nuestra vida que puede estar más bajo de donde bajó nuestro Señor Jesucristo? Si ese poder pudo levantar a nuestro Señor Jesucristo de las profundidades del infierno, ¿no crees que el Señor te puede sacar de un lío, de cualquier problema, por grave que sea, que tengamos en esta tierra? Ese poder opera en nosotros. Yo creo que, hermano, necesitamos que nuestros ojos, y yo le estoy pidiendo al Señor, yo quiero entender más esto, Señor. Yo quiero entenderlo más. Porque entonces, hermano, vamos a enfrentar este mundo sin miedos, sin temor. Vamos a enfrentar este mundo realmente con otra actitud. Si nosotros entendemos esto, ¿qué poder es el que opera en mí? El mismo que operó, aquel poder que operó en Cristo cuando lo resucitó. Entonces, ese mismo poder está operando en mi vida. Entonces, ¿qué me trae ese poder? ¿Qué me trae ese poder? Dice, lo resucitó, pero también lo sentó a su diestra en lugares celestiales. Es decir, hermano, que ese poder, que el Señor nos ayude a entender esto, hermano. Mire, voy a hacer algo aquí. Ese poder, gracias, ese poder, digamos que este es el nivel tierra, mire, este es el nivel tierra. Hermano, Efesios 4:8 en adelante dice que nuestro Señor Jesucristo bajó de aquí de la tierra, bajó a las profundidades del infierno. Póngale que estas son las profundidades.
Entonces, digamos que aquí está, hermano, el holocausto de Cristo donde fue quemado. Eso tendría que ponerle mucha Biblia para explicarlo mejor. Pero también aquí está el nivel cielo y aquí está el trono del Señor. Y Él se sentó a la diestra del trono. Ok, pero ese poder del que estamos hablando, hace una operación desde acá. Hermano, y según lo que estamos leyendo ahí, ese poder operó en la resurrección de Cristo, pero también en el resurgimiento de Cristo hasta llegarlo a colocar a lo más alto. Ese poder, aquí está manifestado todo ese poder, hasta hacernos llegar hasta lo más alto. Entonces, si nosotros entendemos esto, hermano, si nuestros ojos se abren a esta verdad, yo le diría, todo el que logre recibir esta revelación va a calificar para ser arrebatado. El que logre, los que logremos. Por eso que se abran nuestros ojos, hermano. Por eso que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados, dice ese versículo. Que sean alumbrados nuestros ojos. ¿Para qué? Para que logremos entender esto, hermano. Que aún de las partes más bajas operó ese poder, y ese poder no lo dejó al Señor Jesucristo hasta que lo sentó a la diestra. Aquí lo dice, dice el cual obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Está hablando de este punto, mire, lo resucitó de entre los muertos. Y dice, hermano, y que lo sentó, ese poder lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Ese poder lo sacó de lo más bajo y lo llevó a lo más alto. Lo lindo de todo esto es que la palabra dice, déjeme ver, Efesios 2:5. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Pero dice el verso 6, y con Él nos resucitó. Pero ya está hablando de nosotros. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, el mismo poder que operó en Cristo está operando en nosotros. Ahora, ¿dónde estamos sentados nosotros ahorita? Literalmente, ¿dónde estamos ahorita, hermano? Estamos en este mundo. Pero ¿dónde está nuestra posición, hermano? Según ahí, lugares celestiales. Pregunta, ¿qué necesitamos para que se cumpla eso? ¿Qué se necesita? ¿Qué necesitamos? Sí, que nos abran los ojos. ¿Qué más? El mismo poder que operó en Cristo, que opera en nosotros. Hermano, hay que entender esto. Si aún nuestro Señor Jesucristo necesitó ese poder, ¿quiénes somos nosotros para no necesitar de ese poder? Y que nos haga levantarnos, que nos haga resurgir y que nos haga llegar hasta donde está Cristo, porque nuestra posición está aquí. Solo que esta es una posición, hermano, futura, pero que ahora nosotros estamos a nivel tierra. Que tal vez ya nos sacaron de la muerte porque ahora ya conocimos a Cristo, ya nos bautizamos. Ahí el Señor pero estamos aquí todavía en esta dimensión. Pero necesitamos que ese poder nos haga subir hasta que estemos con el Señor Jesucristo, ya físicamente sentados juntamente con Él en lo más alto. Ahora, todo esto es, hermano, que nuestros ojos se abran para que podamos entender esto. Yo se lo puedo explicar con dibujitos y todo, pero eso no es suficiente. Hermano, nosotros podemos saber muchas cosas, pero ¿cuántas de esas cosas que sabemos ya se nos fueron reveladas? Ahí está la pregunta.
Yo puedo tener mucha información de la Biblia, pero ¿cuánta de esa información ya se convirtió en una revelación para mí? Nosotros los pastores podemos explicar y podemos de alguna manera trazar la palabra, hasta ahí nada más. Roguemos al Espíritu Santo para que haga una obra de revelarnos la palabra a nosotros. Y saber, hermano, esto es tan tremendo que yo lo estoy tratando de digerir todavía, que el mismo poder que operó en Cristo Jesús cuando lo resucitó entre los muertos, es el mismo poder que está operando en mí ahora. Entonces yo puedo entender que si yo le permito al Señor, ya con esto voy a cerrar, tal vez le pongo el resumen acá. Ahí está solo para que, hay muchas cosas que explicar ahí, pero usted y yo debemos de entender, hermano, lo que le dijeron al apóstol Pablo: bástate de mi gracia, porque mi poder, hablando de este poder, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entre más metamos las manos en esto, menos opera el poder de Dios en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor, para que Él nos exalte en su debido tiempo. Dejémonos, hermano, diría el apóstol Sergio, dejémonos de charadas, hermano. Dejémonos de cosas. ¿Sabe qué? Dejémonos de tanta, de que yo sé esto, de que yo sé lo otro, de que yo sé, no, el hermano no me enseña a mí, él no me puede enseñar eso, él no sabe eso, yo lo sé mejor. Dejémonos de cosas y humillémonos delante del Señor. Y permitamos que el poder que operó en Cristo opere en nosotros también. Permitamos que el poder de Dios opere en nosotros. Que cuando ese poder encuentra un débil, encuentra ¿cómo le digo esta palabra, hermano, sin que se escuche tan pesada? Pero encuentra un ingenuo, alguien que dice: Señor, yo no sé nada, yo solo quiero que tu poder opere en mi vida. Ese tipo de terreno es el que el Señor anda buscando. Alguien que diga: Señor, yo no sé nada, yo solo quiero que tu poder opere en mi vida. Ese mismo poder que operó cuando resucitó a mi Señor Jesucristo, ese mismo poder yo quiero que empiece a operar en mi vida. Y ya va a ver, hermano, ya va a ver cómo nosotros vamos a empezar a ser levantados, no por lo que nosotros hagamos, sino por la operación de su poder. Necesitamos eso, iglesia. 7:35, póngase de pie, vamos a orar. 8:35, perdón, 8:35. Ya estoy quitándole una hora al reloj. Hermanos, si yo pudiera dejarle uno de los puntos de las cosas que suceden cuando se abren nuestros ojos, y que yo le invito que vayamos a meditar Efesios 1:18 en adelante, yo le dejaría hermano, el último, el número 7. Yo le dejaría hermano, cómo necesitamos entender que hay un poder sobrenatural operando en nosotros, y que ese poder no se ha perfeccionado, no se ha perfeccionado en nosotros porque nosotros no nos hemos hecho débiles. Hay que entender eso. Aún el apóstol Pablo, él lo entendió hasta que el Señor se lo dijo, ¿va? Por eso es que lo que necesitamos es que nuestros ojos se laven, hermano. Hasta que el Señor le dijo: Pablo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces quiere decir que el poder de Dios en muchos de nosotros no está perfeccionado. Puede ser que esté operando, pero no está perfeccionado.
Puede ser que esté obrando por misericordia, hermano, pero no se ha perfeccionado. ¿Cuándo se va a perfeccionar ese poder en nosotros? Cuando nosotros nos hagamos débiles delante de Él. Cuando dejemos teología, dejemos conocimiento y dejemos todo eso a un lado y nos humillemos delante de Él y reconozcamos que necesitamos esa operación de poder en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos sobre todo a valorar lo apostólico. Señor, que a partir de hoy nuestra mentalidad en cuanto a la unción, función apostólica cambie en nosotros, Señor. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos a sentarnos, así como cuando nos sentamos a comer algo delicioso, así como cuando nos sentamos a comernos un platillo preferido, que empecemos a buscar la instrucción apostólica, así, con un hambre, con un deseo, con un anhelo de que nuestros ojos sean lavados con esa agua del enviado, Señor. Te pedimos perdón porque cuánta palabra hemos menospreciado, cuánta palabra hemos, Señor, solo la hemos tenido como adorno, Señor, pero que no la hemos aprovechado. Hoy te pedimos perdón y ayúdanos a corregir, Señor, esas actitudes que nos tienen como niños todavía, esas actitudes que no nos han dejado crecer, Señor, esas actitudes que no nos ha dejado avanzar. Hemos privado de que la luz del Señor siga aumentándose en nosotros y que al no aumentarse las tinieblas tienen también algún gobierno en nuestra vida, Señor. Hoy en el nombre de Cristo queremos, Señor, que surja en nosotros un anhelo, un deseo, que surja en nosotros un hambre, Señor, de ser ministrados por la palabra apostólica que trata directamente nuestros ojos. Trata directamente, Señor, el barro que tenemos en nuestros ojos, tanta carnalidad, tantas cosas terrenales que tenemos en los ojos que no nos dejan ver lo espiritual, Señor. Ayúdanos a entender que uno de los ministerios nos tratan la visión, nos tratan directamente en nuestros ojos, Señor, y ese ministerio es lo apostólico, Señor. Ayúdanos a que de hoy en adelante empecemos a valorar más la palabra apostólica, la enseñanza apostólica, la administración apostólica, Señor, que podamos sentarnos con una actitud diferente, Señor, a recibir toda esa palabra, Señor, a recibir esa agua que caiga sobre nuestros ojos para que quite todo el barro que tenemos, Señor, todo lo terrenal que tenemos, que sea quitado y que podamos nosotros abrir nuestros ojos a todas estas verdades, Señor, para volvernos de la oscuridad a la luz, para volvernos del dominio de Satanás al dominio de Dios, para recibir el perdón de pecados, para recibir, Señor, la herencia, para saber y tener bien claro cuál es la esperanza de nosotros, Señor, cuál es nuestro galardón, para conocer cuáles son las riquezas de su herencia. Oh, Señor, pero sobre todo necesitamos entender, conocer, experimentar, dejar que se perfeccione esa operación de poder que operó en nuestro Señor Jesucristo. Oh, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos. Estamos en un proceso de evolución, estamos en un proceso de descubrir algo más en ti. Por favor, ayúdanos. Señor, que podamos saborear la palabra apostólica, que podamos deleitarnos en ella, Señor, y que a medida que nuestros ojos se abren, podamos valorar toda esa administración que se nos está dando día con día, Señor. Ayúdanos a buscarla. Ayúdanos no solo a escuchar un mensaje así mientras hacemos algo más, no. Ayúdanos a sentarnos, a que nosotros podamos sentarnos y poder, Señor, si es posible, agarrar nuestras notas, si es posible ahí, Señor, poder, Señor, meternos de una manera especial con la enseñanza apostólica para que nuestros ojos se abran, que nuestros ojos reciban esa luz del entendimiento. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dejamos este mensaje aquí en el corazón de la iglesia hasta donde llegue esta palabra que traiga reflexión a nuestra vida. Hoy queremos pedirte que nos guardes mientras vamos a nuestros hogares, que tu mano poderosa, Señor, nos cuide, nos guarde y nos lleve con bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.
Que el Señor le bendiga y que el Señor le lleve con bendición, amado.